en definitiva, pareciera ser que el problema de la no generación de empleo, dicho en boca de los funcionarios de este gobierno, tiene que ver con justamente los derechos laborales. Es más viejo que la humedad esto. Cada vez que son gobierno dicen lo mismo, porque en el fondo, lo que decíamos la semana pasada, hemos dicho tantas veces, lo que subyace, lo que existe, es un infinito odio de clase, no soportan que los trabajadores, las trabajadoras, los más humildes, tengan derechos. No lo soportan. Y cada vez que llegan al gobierno, van por la revancha. Sturzenegger, uno de los ideólogos principales, ese nefasto personaje que es Sturzenegger, finalmente mostró la hilacha, porque decía, bueno, no se genera trabajo, pero en realidad esto va a ser para los nuevos trabajadores. Venía haciendo eso, los que están afuera, ¿no? Los que están afuera, que no tienen trabajo, los jóvenes que están pedaleando, entonces ahora con esta estructura van a poder acceder, pero los anteriores siguen con ese régimen. Mentira. Y lo dijo el fin de semana en una entrevista en Radio Mitre con Eduardo Feynman, donde blanqueó la realidad, lo que era un secreto a voces, que esta reforma busca perjudicar a todos por igual, a los que se van a incorporar al mercado, a los que eventualmente se podrían incorporar al mercado formal, laboral, y a los que ya están en el mercado formal laboral, quitándoles derechos. Escuchemos cómo presentaban la nota los colegas del Canal de la Ciudad. Y aplica, digamos, a cualquier relación laboral. Si no, no estás cambiando nada, Willy, no estás cambiando el número digamos, el monto de la indemnización, nada, estás simplemente dándole precisión al cálculo para que en los próximos... O sea, una persona que ya está trabajando, que tiene 10 años de antigüedad, la indemnización va a ser diferente a la vigente ahora. No, la ley es una para todos. Lo único que nosotros hemos hecho, algunas áreas grises que había sobre cómo se computaba eso, se precisa. No es para los nuevos empleos, sino que es para todos. Sí, porque simplemente estamos clarificando temas de la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo aplica a todo el mundo. Es para todos, no para los nuevos. O sea, esto es una ofensiva bestial, porque el tema de los derechos adquiridos es algo elemental, de absoluta lógica, de absoluto sentido común, como le gusta decir. Vos tenés derechos adquiridos. Trabajás hace 20 años con un formato y ahora bien dice, no, es otro. ¿Cómo? ¿No es para los que empiezan? Y señalo esto porque vuelvo al ejemplo del fútbol. De lo que pasó con la AFA y con Rosario Central. ¿Qué fue lo que se criticó en ese momento? Que dejó expuesto a la AFA y al Chiquitapia, que le regalaron un título a Central que no existía, que nos había dicho antes de empezar a jugar, mirá, vamos a jugar un torneo, va a ser de este modo, y quien suma más puntos en todo el año se le va a dar el título de campeón, aunque esté en una zona distinta, no importa, pero antes de empezar a jugar te dicen, bueno, esto es lo mismo. Vos decís, bueno, pero ¿cómo yo laburo hace 20 años con esta legislación, con este formato, tengo derechos adquiridos? Y viene ahora el tipo y dice, no, te cambiamos la ley, ya no. Pero vos no me invitaste a jugar así. Por supuesto que estas declaraciones de Sturzenegger, bueno, echan luz, se saca la careta y dice, no, esto es para todos, lo vamos a cagar a todos por igual. Y uno de los secretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo, dijo esto también luego de escucharlo a Sturzenegger. Dale. Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Digo, nosotros lo veníamos planteando que iba a ser así, ellos decían que no, que iba a ser para los nuevos los nuevos trabajadores que ingresen en el mercado formal. Nosotros ya sabíamos que eso iba a ser así, cualquier ley que se aprueba es para todos, así que eso demuestra que a la hora de la verdad los que terminan mintiendo son ellos. Más declaraciones de Sturzenegger que son interesantes. Escucha, Napoli dijo que el proceso de desregulación en realidad
en ese proceso de desregulación, la verdadera batalla no es normativa, sino cultural. En línea con esto que decía. Odio de clase y revanchismo. Venimos hablando de eso nosotros acá en el canal. Y el tipo lo dice. Dice, no, la batalla no es normativa. No importa, la norma puede ser acá. La batalla es cultural. Ningún cambio estructural puede sostenerse en el tiempo sin una transformación en la forma de pensar de la sociedad. Desregular no fue remover controles caprichosamente, fue sacarle el lastre a un país que había olvidado cómo correr. Finalmente dice, esto me interesa, ¿no? Dice, la casta política, empresarial y sindical supo administrar ese universo discrecional donde el estancamiento era negocio para pocos y tragedia silenciosa para muchos. Claro, el tipo habla de la casta política, empresarial y sindical, y dice, bueno, negocio para... Ahora, lo curioso es que describe una supuesta casta empresarial. Bueno, puede ser, sí, claro que la hay. Pero resulta que esta reforma que proponen, lo único que hace es aumentarle los beneficios a esa casta empresarial, sacárselo a los trabajadores y transferírselo a los empresarios. Entonces, ¿cómo es lo de la casta empresarial o la sindical? El problema es con los laburantes. Porque tan solo hablando de guita, hablando de plata, lo que hay es una transferencia de recursos. O sea, desfinancian el 3% de lo que les venimos contando desde el primer día. El 3% de los aportes patronales para la seguridad social, no lo hacen más. Y aparte le sacan otro 1%. O sea, 4 puntos que le sacan a lo que es el aporte económico de los patrones, de los empresarios, y que perjudican a los que son de los trabajadores. En el paquete de la destrucción, recién hablábamos de lo que fue la década del 90, con ramal que para, ramal que cierra, la destrucción del sistema ferroviario, el encarecimiento de los costos. También en aquella década del 90, cuando Sturzenegger era colaborador de otro Terminator, como Domingo Felipe Cavallo, que ahora le hace algunas críticas al gobierno, pero por una cuestión de metodología, porque no esté de acuerdo con... Porque no está él. Y porque, bueno, técnicamente dice esto lo van a chocar y demás, pero piensa lo mismo. Y así lo hizo durante el menemismo. Durante el menemismo, Domingo Felipe Cavallo, en cuyo equipo estaba Sturzenegger, tuvo un día una discusión con una científica, Susana Torrado, y la respuesta del entonces ministro de Economía, el tipo más poderoso del país, el tipo más poderoso después de Menem, en la política, en términos de la política. El poder es otra cosa, quizás, ¿no? Pero le dijo Cavallo en aquel momento a esta referente de los científicos y los técnicos, Susana Torrada, le dijo que se vaya a lavar los platos, que los científicos se vayan a lavar los platos. Eso le contestó, mientras desfinanciaba el CONICET. Después, con la llegada del peronismo nuevo al gobierno, se sancionaron las leyes, se garantizó un aporte fundamental en el presupuestario, empezó a desarrollarse, a crecer, satélites, bueno, todo lo que conocemos a base. Bueno, el gobierno de Milei, lo contábamos la semana pasada, directamente dejó sin presupuesto a los proyectos de investigación científica y tecnológica 2022, para el próximo ya no hay más plata para la investigación científica y tecnológica, pretende que lo hagan con los privados. Ayer se verificó la entrega de los premios Martín Fierro al streaming, los medios de streaming. Uno de esos momentos, podemos compartir otros, pero el momento más emotivo de la noche de ayer, de esa ceremonia, fue cuando se le entregó el premio al Martín Fierro a la transmisión especial para el CONICET, que se hizo desde el fondo del mar, que nos mostraron a una profundidad de 3.900 metros frente al cañón submarino de Mar del Plata, toda la variedad de especies. Bueno, una transmisión que concitó la atención de 18 millones de espectadores, 18 millones. Científicos, científicas, técnicos, con tecnología argentina, asociados con capital privado, pudieron llevar adelante esa transmisión. Bueno, ayer le entregaron el Martín Fierro como mejor producción de streaming y después se ganó el Martín Fierro de oro. Científicos y técnicos.
Y cuando lo llamaban para entregarles el premio, el primero, antes de entregarles al final de la noche el Fierro de Oro, fíjense lo que pasaba. ¡El stream del Códice! Cuando todos decían que el escenario ¡Códice! Increíble el apoyo de todos los canales, de todos los programas. Cuando todos decían que en la escena del stream solo se hablaban de banalidades, llegaron los científicos del CONICET para demostrar lo contrario. ¿Cómo olvidar a la estrellita culona que descubrieron en el fondo o a la batata? ¿Se acuerdan de eso? En el stream del fondo del mar fue increíble. Durante casi un mes los científicos acercaron las maravillas del fondo del mar a millones de personas que siguieron en vivo la exploración del cañón submarino de Mar del Plata. Gracias. Maravilloso. Entrega por Aptra Noelia Gómez. Hola a todos. Bueno, tenemos 30 segundos, no, 60, y queremos saber, yo tengo 30 nada más. Bueno, gracias a todos. Saben que somos 3 representando 25 personas que se subieron a ese buque, ¿sí? Para mostrarles el fondo del mar. Así que gracias a nuestra familia y amigos, porque no saben lo difícil que es estar al lado de un biólogo. Sí, así que gracias por apoyarnos siempre, gracias a la gente por entusiasmarse con nuestra pasión y a los docentes por aprovechar y llevarle la ciencia a las aulas a los niños y adolescentes. Y en particular quiero agradecer a Daniel Laureta por siempre confiar en mí. Gracias a todos los que nos eligieron y a muchos de ustedes que fueron responsables porque esto fue un éxito. Muchas gracias. Y muchas gracias a las instituciones que nos bancan. Bueno, solamente complementar lo que dicen mis compañeros, que nosotros pudimos mostrarle todo lo hermoso que sucede abajo del mar y mostrarle la buena ciencia que hacemos, y eso es gracias a nuestra formación, al sistema científico, a la universidad pública, que es gratuita y es de calidad, y al CONICET, que gracias a ellos estamos nosotros acá. Así que bueno, aguante la ciencia, aguante el CONICET, aguante la educación pública. ¡Cuidemos el mar, por favor! Fue una profunda emoción, ¿no? Profunda emoción lo que se vivió ahí. Un universo de periodistas, de comunicadores, con unas plataformas, formato que es el del streaming. La ovación. El único que no atinó ni siquiera a aplaudir por cortesía fue Esteban Trebuch, con quien comparto el sentimiento pincharrata, y nada más. Nada más. Si hay una persona con la que no tengo nada que ver, ni quiero tener nada que ver, es con ese tipo que ni siquiera es capaz de aplaudir a alguien que ganó un premio, en el mismo escenario donde él estaba compitiendo. Ni siquiera eso. Pero la ovación, el sentimiento de la apropiación que tuvo la sociedad de eso que pasó, estamos hablando de 18 millones de personas viendo ese espectáculo. Y en buena hora que ayer se les reconoció, y en buena hora que los científicos terminaron agradeciéndole a las instituciones, al CONICET y a la universidad pública que lo formó, al Estado. Al Estado. No es porque sí. No lo hacen los privados eso. Los privados ponen plata para hacer la expedición, para montar. Bienvenida a la asociación, bienvenida. Pero quienes capacitaron a esos científicos fueron las familias de todas nosotras y de todos nosotros. Fuimos todas nosotras y todos nosotros a través del Estado, con la universidad pública. Y en buena hora que lo devuelvan con trabajo, con inteligencia, ¿sí? Con investigaciones. Son imprescindibles para el desarrollo del concepto de soberanía nacional. Como es imprescindible también tener lugares como Tecnópolis. Tecnópolis.
Claro, lo creó Cristina Tecnópolis, ese parque de la ciencia y de la tecnología, de la innovación, para ponerla en modo de juego y de divulgación al alcance de todas y de todos, y fundamentalmente de los más pequeños, para que conozcan, para que aprendan, para tener saberes. Recordemos lo que era Tecnópolis, míralo. Tecnópolis para mí es la participación horizontal del pueblo en toda la cultura. Un espacio de sabiduría. La ciencia no es ciencia hasta que no se comunica al pueblo, a la gente, que interesa y muchísimo. Hay innovación, tecnología, donde hay distintos espacios. It is a perfect place for kids to learn for their future life because they can see how easy the things are made. Para mí Tecnópolis es un lugar donde la cultura creció un montón. The real dance crib, la cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, 84, ya tú sabes, como sabes, sonando los bares, what you think about it? Bueno, millones y millones, más de 40 millones de visitas tuvo Tecnópolis. Sigue teniendo. ¿Sabe qué va a hacer el gobierno de Milei? Bueno, va a iniciar la licitación de Tecnópolis para una administración público-privada. 25 años. Lo va a privatizar por 25 años. ¿Por qué? Si funcionaba. ¿Por qué? El fin de semana hubo varias noticias conmovedoras, tristes. Fallecieron personalidades muy destacadas este fin de semana de la cultura, de la cultura en general. Ernesto Acher, uno de los integrantes de gran músico, grandísimo músico, integrante de Les Luthiers, entre otros. Y murió uno de los más grandes actores argentinos, Héctor Alterio. Contanos, Cachito. Bueno, Héctor Alterio, para la gente que por ahí no conoce su historia, fue un hombre que nació en 1929 y fue uno de los fundadores de lo que se llamó Nuevo Teatro. Estaba al frente con Alejandra Boero y Pedro Asquini, un hombre que en la década del 60 cuando llegaban los productores del exterior decían: en la Argentina hay dos grandes actores, uno famoso y otro no. Uno se llama Alfredo Alcón y el otro es un desconocido que se llama Héctor Alterio y que trabaja en un teatro independiente y que trabajaba de corredor de galletitas en Terrabuzzi. Ese era Héctor Alterio, hasta que en el año 60 y 71 Sergio Renán le da la oportunidad de hacer la película La Tregua, cuando era un hombre de muchísimo prestigio en el ámbito teatral de la República Argentina. Fue la primera película que compitió por el Oscar. No fue la primera película argentina que compitió por el Oscar, pero fue la primera gran famosa película que se disputa, que va a competir por el Oscar. Después, en el año 73, filma La Patagonia Rebelde. A partir de ese personaje, La Patagonia Rebelde, en el año 75, el loperreguismo, las AAA lo amenazan, se tiene que ir del país y en 1900, desde esa época, 1970, él se había quedado un tiempo a trabajar en España y estando en España se entera que no puede volver a la Argentina. Y así le pasó durante casi 6-7 años que no pudo regresar. Hizo su vida, crió sus hijos, que eran muy chiquitos cuando se fueron, crió sus hijos en España, hizo un carrerón en España, convirtiéndose en uno de los actores hispanoparlantes más importantes del siglo XX y del siglo XXI.
Nos dejó a la edad de 96 años. Trabajó hasta el último día, según dijeron su familia. Así lo despedían sus hijos. Lo escuchémoslo. Sabemos que nunca iba a llegar este día, pero esto está en el contrato. Esta cláusula es inevitable. Pero bueno, se fue de una manera bonita. Así bonito como él ha sido siempre, se fue bonito. Son muy agradecidos también, con mucha pena. Pero bueno, también muy agradecidos por haber tenido el padre que tuvimos y que también se fue de la misma manera elegante que vivió, estuvo activo hasta el final. Bueno, por mi oficio tuve oportunidad de conocerlo y de trabajar con Alterio. Recuerdo que grabamos un programa y él lo estaba haciendo mientras hacía una película en la Argentina, no me acuerdo cómo se llama, creo que era El hombre de la deuda externa, no me acuerdo bien. Pero él vivía en Madrid, él venía. Y me tocó un día de grabación donde se volvieron a encontrar después de muchísimos años, él y dos grandes. No se habían vuelto a ver. Y yo lo presencié eso, estábamos en un estudio y él había llegado, estábamos charlando. A Héctor Alterio era un hombre que le gustaba mucho tomar mate, no tomaba mate en España, según recuerdo que decía. Era un hombre muy afectuoso, muy de decir, bueno, pasemos la letra, nada de ponerse en ninguna cosa de divo. Él era un monstruo, digamos, ¿no? Uno veía y decía, estoy con Alterio. Y fue el momento en que entró Alfredo Alcón y entró acompañado por el Negro Galera. Abrieron la puerta del estudio y venían hablando ellos. Y dijo algo así, dijo Alterio, bueno, grato, el mejor lugar para volvernos a encontrar. Y se abrazaron los tres. Realmente fue conmovedor, me acuerdo y me emociona. De quién era, quién supo ser hasta el sábado que falleció, Héctor Alterio, un hombre realmente que las hizo todas. No quedó cosa, hasta la comedia manejó muy bien, un hombre de un gran decir, un hombre muy comprometido hasta los últimos años, cuando le dieron en España el reconocimiento a su trayectoria en España, galardón que no se lo dan a cualquier extranjero. Ojo, no es que no se lo dieron a Darín, por ejemplo, no se lo dieron a, qué sé yo, a Oscar Martínez, no, se lo dieron a Héctor Alterio. Y ¿saben qué dijo? Cuando le entregan eso, dice, yo les agradezco mucho, pero no voy a utilizar mi tiempo para hablar, para hacer agradecimientos. Quiero hablar de los niños que están matando en Gaza, lo dijo el año pasado, en Palestina. Habló de los niños que morían en Palestina, un hombre siempre muy comprometido con su época, con sus tiempos, y que nunca dejó de opinar. Sencillo, nunca fue de grandes proclamas, no tenía una afiliación partidaria concreta, pero era un hombre realmente comprometido con su tiempo y con su historia. ¿Se acuerdan el Flota Flota? No, es el de Goma Espuma, decía Flota Flota. No, eso que decía el presidente, el ministro de Economía. Flota, el dólar flota. Bueno, parece que flotaba hasta la semana pasada, que las bandas, que nosotros no tocamos el dólar, que nosotros no compramos reservas porque la inflación y porque eso está perfecto. Bueno, esta banda que gobierna, ayer decidió informar que va a modificar las bandas de esa supuesta flotación. El modelo económico que ya fracasó, este plan económico que ya fracasó en varias ocasiones a lo largo de estos 2 años, hasta el punto que requirió
diversas oportunidades el salvataje, tanto del Fondo Monetario Internacional como del secretario del Tesoro estadounidense. Bueno, viene derrumbándose porque no hay forma alguna de que esto salga bien, al menos para el pueblo, ¿no? Al menos para el pueblo. La obstinación, la tosudez y el camino único para intentar consolidar, consagrar un país que se reduzca a la primarización de la economía y dentro de esa primarización a lo que tiene que ver con la minería y con la energía, no pareciera ser un modelo sustentable, ¿no? Claramente, en algún momento los millones y millones de argentinos y argentinas se quedarán afuera, con el agua ya no al cuello, sino a la altura de las cejas. Bueno, en algún momento eso reaccionará, pero aparte no es sustentable porque el esquema, ni siquiera es sustentable el esquema financiero. Digamos, el endeudamiento ya está, llega a un punto en el cual no hay más posibilidades de endeudarse para seguir sosteniendo la ficción de un dólar quieto, de la no compra de reservas. Bueno, todo eso que empieza a crujir por todos lados desde hace rato y que ya se encuentra ante ese cuello de botella, es decir, bueno, si no voy a conseguir más financiamiento del Tesoro estadounidense, ni del Fondo Monetario Internacional, que ya rompió cuanto reglamento se haya escrito o se vaya a escribir en un futuro respecto de las condiciones para otorgar préstamos. Bueno, ya eso terminó, El tema es cómo la Argentina genera divisas. Y un país que mantiene este nivel planchado de tipo de cambio para intentar que no se dispare una variable como la de inflación y seguir teniendo algún tipo de consenso. Bueno, pero resulta que la variable de la inflación no se logra dominar porque de a poquito, pero sigue creciendo, o al menos estabilizada en un porcentaje que es mucho más alto o es algo más alto que aquel que existía durante, por ejemplo, los gobiernos de Cristina, cuando Patricia Bullrich, Sturzenegger decían ¡qué barbaridad los números de la inflación! En un contexto muy distinto, de ocupación, de producción, de distribución de riqueza, de salarios más elevados en cuanto a su poder adquisitivo. Pero bueno, entonces, eso tampoco está dando resultado. Un país que tiene estos niveles de recesión, estos niveles de estancamiento en la producción, que decide abrir las puertas indiscriminadamente a la importación, con lo cual lo único que garantiza es que haya un flujo mayor de salida de divisas que de entrada, que de ingreso, bueno, está en problemas. Algo que le venía diciendo, se le venía diciendo al gobierno desde todos los sectores, fundamentalmente de los sectores de la derecha, que apuestan a este modelo económico, por diversidad de razones. Las dos más notables tienen que ver con un sesgo ideológico bien definido. Si no es inexplicable que sectores a los cuales no les va bien en lo económico, al menos en lo que tiene que ver con su matriz originaria de lo económico, sectores productivos que se están deteriorando y sin embargo siguen apoyando el rumbo, ¿no? Dicen, de este gobierno. Y ese sesgo ideológico va sumado también a los pícaros del negocio financiero, que son muchos, minoritarios en relación a la sociedad argentina, pero son un grupo importante de tipos y tipas a las cuales le va muy bien haciendo negocios a costa de la inmensa mayoría del pueblo argentino. Bueno, hasta el Fondo Monetario Internacional dice, Toto, ya está, no te vamos a dar más guita, tenés que comprar reserva, tenés que hacer algo con el dólar. Entonces, anuncian en el día de ayer una serie de medidas que uno a priori supone que van a desatar una espiral, un círculo vicioso que va a terminar mal. Ayer anunciaron la modificación del esquema de bandas. Esta banda
que gobierna anunció la modificación del esquema de bandas. Pero ayer fue 15 de diciembre. Hace un mes atrás, el 12 de noviembre, tan solo un mes atrás, ya no había riesgo Cuca, ya no existía el peligro del virus contagioso y exterminador del peronismo, del kirchnerismo, porque ya habían ganado las elecciones. Y un mes atrás, el 12 de noviembre, el Toto Caputo decía esto que vamos a escuchar. Primero es, si vas a defender unas bandas, lo primero que tenés que estar seguro es que las bandas están bien calibradas, ¿sí? Y las bandas están bien calibradas, en particular el techo de la banda. Ajá. Las bandas están bien calibradas. Da para hacer una cantidad interminable de chistes, ¿no? Pero bueno, las bandas están bien calibradas, sobre todo el techo de la banda. 12 de noviembre dijo eso. Un mes después anuncia, a través del Banco Central de la República Argentina, que las bandas de flotación del dólar se van a actualizar en base a la inflación. A partir del mes de enero, con el último indicador del INDEC, de inflación, el indicador de inflación medido por el INDEC, en enero ya va a comenzar, o sea, en enero se va a actualizar las bandas de flotación del dólar con la inflación correspondiente al mes de noviembre. El techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente del último dato de inflación mensual del INDEC. Veamos cómo lo presentaba ayer el titular del Banco Central. Dale. El Banco Central anticipa un ciclo de expansión en la actividad económica y del crédito al sector privado, impulsado por incentivos de mercado que favorecen la inversión, las exportaciones y el consumo. Libre de stocks remunerados, el Banco Central abastecerá la demanda de dinero a través de su programa de compra de reservas internacionales. Con el objetivo de continuar reduciendo la inflación, el Banco Central mantendrá un sesgo contractivo en la política monetaria, asegurando que la oferta monetaria evolucione a menor ritmo de la demanda. Les quedó claro, ¿no? Lo que dijo. Bueno, ya Milei mismo, la semana pasada, el presidente, la semana pasada, de hecho, las bandas no se tocan. O sea, hace un mes, Caputo dijo, están bárbaras las bandas. La semana pasada, el presidente dijo, las bandas no se tocan. Ayer aparece este hombre diciendo eso. Me dicen ahí en producción algunos de los compañeros que no entendieron bien. ¿Lo podemos poner de nuevo? Lo que decía el presidente del Banco Central, es muy clarito lo que dice el presidente del Banco Central, las bandas de flotación, cómo van a ser. Si podemos ponerlo de nuevo, dale. El Banco Central anticipa un ciclo de expansión en la actividad económica y del crédito al sector privado, impulsado por incentivos de mercado que favorecen la inversión, las exportaciones y el consumo. Libre de stocks remunerados, el Banco Central abastecerá la demanda de dinero a través de su programa de compra de reservas internacionales. Con el objetivo de continuar reduciendo la inflación, el Banco Central mantendrá un sesgo contractivo en la política monetaria, asegurando que la oferta monetaria evolucione a menor ritmo de la demanda. Bueno, eso de seguir reduciendo la inflación, no sé a qué periodo se refiere, en relación a qué momento, porque en los últimos meses la inflación como viene aumentando, está estabilizada. Pero no entendieron. Entonces vamos a recurrir a una explicación más clara todavía de todas las virtudes. Lo convocamos a Fidel Pinto, ¿sí? Para que nos explique todo esto, el valor, el costo del dólar, el valor del dólar, cómo es, a cuánto cotiza y esto de las bandas. Dale. Fíjate que es un hecho que me tiene muy preocupado, porque fíjate que baja el dólar en Europa y sube aquí en la Argentina, es increíble. Sí, tenés razón, vos sabés que tenés razón, porque hace unos cuantos meses el dólar se conseguía en el mercado negro a 1.100 y pico. Y al bajar en Europa, aquí subió a 1.200 y pico. Sí, sí,
Y ahora vuelve a bajar en Europa y el dólar aquí se va a 1.300 y pico. Es increíble. ¿Pero qué quieren, arruinarme? ¿No será que nosotros somos un país de contreras hasta en lo financiero, che? ¿Y usted? ¿Qué opina de esto del oro y del dólar? Entiendo que no es tan complejo como usted lo ve. No. Hay una situación. ¿Ustedes conocen Wall Street? Sí, Wall Street. ¿Qué tiene que ver Wall Street con la Europa? Wall Street, como la cotización, lógicamente, se hace en Wall Street. Entonces, usted tiene una línea acá que le dice el dólar, 1.100 dólares. Después toma H-Bank, que es el otro, el que moviliza también. H-Bank. Y lo toma, ¿me entiendes? Sí. Y le sorprende ahí cuando dice, ¿cuánto? Sí, ¿cuánto quiero? Baja, sube. Eso le hacen, no sé si han estado ahí en la guerra. Fíjese que me llegan cartas ahora de Europa diciéndome que yo no mande al campo, todo el oro, porque lógicamente hace esto. Eso es lo que le ¿entiende? ¿Usted tiene mucho oro? ¿Cuánta pepita quiere? Qué gran Sanata, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario Internacional fue determinante para este anuncio, ¿no? Dice el Banco Central que el avance exitoso en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos y la convalidación de la fortaleza del programa económico frente a la incertidumbre política originada por las elecciones de medio término amplían el horizonte de planificación, creando condiciones favorables para el crecimiento de la remonetización y la acumulación de reservas internacionales. ¿Me puedes explicar, por favor, qué quiere decir esto? Porque no termino de entender. Dale. Me tiene que decir cuánto va a salir, porque yo tengo un socio, Rondiño, al que le tengo que dar cuenta de los gastos que me ocasiona ese. ¿Cómo se llama? Rondiño. Mi socio. Rondiño. Rondiño, sì. Americano, Rondiño. Il dollaro si cotizza in Canada, negli Stati Uniti, è sempre superiore, più forte in Canada, scende a Chicago via del Wall Street di New York, dopo scende San Pablo, Bolivia, Córdoba, Villa Maria, Altagracia, La Perdita. La parte lontana, ma però è sempre qui, al cuore. Fate forza. Diciamo così, tiene una cifra che scende Villa Maria su ruta e fa una cifra rotonda, diciamo così. Che dice? Que le va a salir 4 palos. Hombre, qué barato. Pues arréglelo nomás, haga el favor, arreglo. ¿Qué? Que me arregle usted la balanza. Io sono il contrattista, il laboratorio è lui. Come arreglò è semplice, non è così. Fate il lavoro, pronto e bene, lavoratori. Permítame, perché lei è simpatico al mango. ¿Cómo no, señor? Esto, cabecita, complicano tutto. Questo cabecita negra complicalo tutto, decía. Nos metemos en la cuestión de la propuesta de reforma laboral que envió el gobierno al Congreso de la Nación. Ya se están formando las comisiones, ayer lo señalábamos, el intento del gobierno de que esto se debata y se sancione antes de fin de año, bastante apremiado con los tiempos. La tensión viene en aumento, se suceden las reuniones también en el campo opositor, en el peronismo, el CGT, la CTA, se han reunido con senadores y diputados peronistas y también de otros bloques. La convocatoria a la marcha del día jueves por parte de la CGT que va creciendo, que va aumentando en volumen. En ese contexto es que ayer se conoció un ataque, un atentado contra la sede del Sindicato de Empleados del Vidrio, cuyo secretario general es uno de los integrantes del triunvirato de conducción de la CGT.
Cristian Jerónimo. Ayer compartíamos algún testimonio de Cristian Jerónimo. Los invito a que veamos cómo quedó el sindicato, la sede del Sindicato del Vidrio, y que escuchemos a Cristian Jerónimo, el secretario general, uno de los secretarios generales de la CGT y secretario general del Vidrio, en diálogo con el Gato Silvestre. ¿Podemos verlo? Dale. La gente a trabajar como todos los días de la semana, y se encontró la gente de limpieza y de seguridad con todo el sindicato revuelto, puertas rotas, computadoras rotas, todo papelerío revuelto por todos lados, todos los pisos. Hicieron, la verdad que destruyeron el gremio. Ahí recién me estaban mandando, yo estoy yendo para ahí, me estaban mandando fotos y videos y está todo destruido. ¿Le dejaron algún mensaje, alguna escritura en las paredes, algo, o es algo como intimidante? Por lo que usted dice, no se robaron nada. Rompieron, buscaban aparentemente, dejaron los papeles tirados, pero no se llevaron nada aparentemente. Exactamente, hasta ahora lo que se ve, ahí se está esperando que llegue la policía científica también, pero hasta ahora lo que se ve no se llevaron nada, rompieron nomás, dieron vuelta a todo, revolvieron papeles, pero no se llevaron nada. ¿Algún mensaje encontraron? ¿Le informó la gente que llegó o todavía no pudieron Recién detectar? están revisando todo, así que todavía no tenemos concreto bien. Durante el día seguramente iremos viendo. Bueno. Jerónimo, usted fue durante la semana pasada uno de los voceros de las posiciones de la CGT en relación a la reforma laboral. ¿Cree que esto que ocurrió en las últimas horas puede tener que ver con eso? No, la verdad que es muy pronto para echar la culpa a alguien. Esperamos que actúe muy rápidamente y clara y eficazmente la justicia, ¿no? Que investigue qué es lo que acaba de pasar. La verdad que nos preocupa. Bueno, llamado de atención, por supuesto. Ahora, ¿quién investigará? ¿El Poder Judicial? ¿Habrá un fiscal que de oficio investigue? ¿La nueva ministra de Seguridad? ¿Quién será a cargo de investigar esto? Un atentado contra la sede de un sindicato. Sería gravísimo que fuera sobre cualquier lugar, sobre cualquier gremio. En el caso de en el cual además se trata del sindicato que comanda uno de los secretarios generales de la CGT, que está convocando a una movilización para el día jueves, la situación pasa de castaño oscuro, ¿no? Todos estos 2 años desde la llegada de Javier Milei a la presidencia están marcando un pronunciado deterioro de las condiciones de vida de nuestro pueblo, que no es algo novedoso, lo repetimos reiteradas veces. Se ha intentado esto a lo largo de la historia de nuestro país, en esa disputa por la hegemonía de los dos modelos, un modelo de características de defensa de los intereses nacionales y de los intereses populares, y otro modelo con una mirada mucho más extranjerizante, de concentración de la riqueza, con alternancia, ¿no? Alternancia, pero con un predominio claro a lo largo de la historia de los momentos de dominio de los sectores de las derechas, de los sectores oligárquicos, de los sectores del privilegio, del poder real en la Argentina, y algunos interregnos en temporadas, en etapas de avance de los sectores populares. Este momento que estamos viviendo viene acompañado de toda una situación, un contexto internacional, una etapa en el mundo que no presenta a la Argentina como un hecho aislado, sino más bien como una pieza más, sobre todo en Occidente, de lo que es el reordenamiento del tablero internacional. Y se empieza a dar en el mundo, desde hace un tiempo ya, la característica de liderazgos muy disruptivos. A esta etapa del capitalismo financiero internacional tan deshumanizada, tan destructiva, se le calza mejor como para ser interpretada o para generar
nuevas adhesiones o estímulos o empatías, figuras disruptivas, figuras que tensan situaciones estentorias, que gritan y que ofrecen un camino que si uno lo analiza seriamente, detenidamente, dice, no, esto no va a ningún lado bueno. Esta idea de el sálvese quien pueda, termina siempre favoreciendo a los mejores. A los más poderosos. No equilibra, sino que al contrario potencia, promueve esos desequilibrios. En nuestro país, el emergente es un personaje dramático, rotos se lo llama en la actualidad, es una palabra que se utiliza mucho para describir este tipo de personajes. Bueno, Milei es un roto y apareció en contexto de una sociedad que ya venía en una pendiente muy pronunciada desde hace varios años. Desde la segunda mitad, podríamos ubicar con claridad, desde la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri, por supuesto que se remonta a muchos años antes, a la dictadura militar, como lo decimos tantas veces, pero pongamos en la historia reciente el segundo periodo de los últimos 10 años, la irrupción de Macri en los últimos 8 años, el segundo periodo, el derrumbe es total y pronunciado, con el agregado de la pandemia. Bueno, Milei aparece como una figura que se emparenta con las necesidades y las urgencias y el hartazgo ante un sistema que no da respuestas. Bueno, en ese contexto tan general de deterioro de condiciones sociales, culturales, económicas, políticas, con el movimiento nacional y popular víctima de persecuciones judiciales, víctima de liderazgos cuestionados, en ocaso, y la demora en la consolidación de nuevos liderazgos. Bueno, ahí en este escenario tan convulsionado aparece esta figura dramática porque en sí mismo es me gusta llamarlo un triste mascarón de proa de los sectores del poder, pero que es dramática para nosotros, porque avanza sin ningún tipo de tapujos, en la consolidación de la más brutal de las injusticias que uno puede imaginarse. En la consolidación de la más brutal de las injusticias que uno puede imaginarse, inclusive dentro del funcionamiento del sistema democrático. En estos días, luego del triunfo electoral en octubre, Milei redobla el paso por placer propio, por sadismo propio, y redobla el paso por la presión y la conducción bien clara, muy evidente, muy ostensible de los Estados Unidos y de los sectores del poder a nivel internacional en Occidente. La exigencia de los Estados Unidos de alineamiento incondicional a partir de la necesidad en esa disputa de la que hablábamos, de la hegemonía mundial, de Estados Unidos, esa necesidad de apropiarse de lo que ellos consideran, es su patio trasero, las tierras de la América del Sur, encuentra a la Argentina gobernada por este indigno sujeto que hoy nos preside y que demuestra esa sumisión total. Y esa sumisión total tiene consecuencias muy contundentes. Ahora, ¿dónde está la piedra angular de todo esto? En el endeudamiento. La deuda externa en la Argentina es un condicionante colosal, un condicionante sin parangón, sin igual. Dificilísimo imaginar la posibilidad de desarrollar políticas nacionales, populares, si no se debate, no se pone en discusión el tema de la deuda ilegítima, que fue tomada
y consolidada por quiénes, por los que gobiernan hoy. Porque lo hizo Luis Caputo durante el gobierno de Macri, ahí empezó el desastre, no se pudo revertir durante el gobierno de Alberto y de Cristina. Y ahora viene la profundización de la mano del mismo sujeto. Y esos organismos empiezan a apretar y las exigencias por reconfigurar la estructura económica y social y cultural en la Argentina son bien evidentes. Y decían, estos días son días trascendentes. Hoy el Congreso comenzó a tratar diputados a debatir el proyecto de presupuesto que envió el Gobierno Nacional, con una cantidad de agregados increíbles. En el Senado comienza a debatirse en comisión, hoy, ya en este momento lo están haciendo, el proyecto de ley de reforma laboral. El gobierno está envalentonado, parece tener los votos, parece haber conseguido el respaldo, haber hecho valer el respaldo estadounidense y haber logrado presionar lo suficiente como para persuadir algunas débiles voluntades a través de algunas efectividades conducentes ante los líderes de cada una de las provincias que le darán los votos para aprobar estas barbaridades. Días trascendentes porque la calle vuelve a ser lugar de disputa, escenario de disputa para el campo popular. Mañana un día clave, un día importante, muy importante, donde aparecerá nuevamente nuestro pueblo en las calles de manera bien contundente, bien masiva. Ahí estará el movimiento obrero organizado, marchando en defensa de los intereses nacionales y de los intereses populares, que eso es lo que se debate en la reforma laboral. Bien, dentro de la reforma laboral, dentro de la reforma laboral y del proyecto de ley de presupuesto, se han incorporado situaciones increíbles por el hecho de haberse incorporado y que tienen consecuencias dramáticas. Miren, el gobierno a algunos los sorprendió al poner dentro del proyecto de presupuesto, en las últimas horas, incorporar la derogación de varias leyes, pero sobre todo dos, que fueron largamente debatidas. La ley de financiamiento universitario y la ley de financiamiento a la discapacidad. Esas leyes que fueron acompañadas por gigantescas movilizaciones, por mucho debate, que se sancionaron con mucho debate y con mucho apoyo, que fueron vetadas por el presidente de la Nación, que luego fueron ratificadas en el Parlamento con mayorías históricas, verdaderamente, y hasta en el Poder Judicial fueron ratificadas y una suerte de exigencia al gobierno para que cumpliera con esas leyes, exigencia que el gobierno desoyó y que ahora pretende resolver incorporando la derogación de esas leyes en el proyecto de ley de presupuesto que se está comenzando a debatir. Cuando nosotros decíamos que este es un gobierno y Javier Milei y toda su banda son un grupo que está en el borde mismo del sistema democrático, con un pie y medio afuera del mismo, y que creen mucho más y les calza mucho mejor el estilo de la autocracia que el de la democracia, bueno, fíjense si no tenemos ahí pruebas bien suficientes, aunque en lo formal se haga funcionar a las cámaras. El tipo ignoró olímpicamente lo que se había decidido en el Congreso y en las calles, al menos en esas dos leyes tan importantes. Y ahí están, debatiéndolas, poniéndolas en debate para intentar derogarlas. Se encuentran nuestros compañeros, entre ellos Milcíades Peña, en la Plaza de Mayo, donde va a ser el acto central de la CGT con los partidos políticos de oposición, con las organizaciones sociales y con toda la gente que vaya espontáneamente. En oposición, como protesta, como grito acerca de la reforma laboral, acerca de lo que están haciendo con el presupuesto de la Nación. Bueno, volvemos acá desde la plaza, en realidad, en rigor de verdad, desde Avenida de Mayo y Tacuarí,
invadidos por el humo del choripán y el calor de los compañeros y de las compañeras, y entre tanta gente presente nos encontramos con el doctor, el abogado Juan Manuel Ottaviano, un tipo que viene batallando desde hace tiempo con el tema de los derechos laborales. En las últimas semanas le dio bastante laburo tener que ir a sostener en cada uno de los programas habidos y por haber la tarea de desmontar la patraña de mentiras que viene planteando el gobierno en esta supuesta ley que mejorará por la eternidad de las condiciones de trabajo y de los trabajadores. ¿Es así o no? Bueno, esperábamos que no hubiera ningún tipo de beneficio ni derecho ni ampliación para los trabajadores. Eso era lo esperado. Que fuera una reforma antiderechos era lo esperado. Pero es una reforma laboral que en su texto definitivo viene a desarticular por completo las instituciones del diálogo social, de la negociación colectiva. Tiene como objetivo desarticular el poder sindical y además va a traer más conflictividad, va a traer más desocupación, va a traer más informalidad, va a traer más problemas para la democracia. No sabemos qué hay después de esta reforma, no conocemos el país que hay después de esta reforma. Esto, si bien es muy viejo, encarna y encierra una suerte de revanchismo y de odio de clase muy pronunciado, ¿no? Creo que no hay antecedentes en la historia argentina, ni siquiera en etapas del proceso, ni siquiera en dictadura, de un intento de golpe tan feroz contra la organización colectiva de los trabajadores y los sindicatos. La dictadura tardó 7 años en hacer lo que este gobierno quiere hacer en apenas una semana. Y atrás de esto, una vez más, la transferencia de recursos. Porque si uno tiene que explicar el porqué de esto. Por un lado yo te decía, bueno, una suerte de revanchismo histórico, odio de clase, pero hay algo más que eso. Me parece que el intento de financiar de manera gratuita los despidos en la Argentina con los fondos de la Seguridad Social ya no es declarar a la justicia social una aberración, como intentó Milei, es invertir el sentido de la justicia social. Que los fondos previsionales financien los despidos en la Argentina es consagrar la injusticia social, es invertir la lógica constitucional que busca proteger los derechos de los trabajadores, que busca proteger los derechos de los jubilados, de los trabajadores pasivos, invirtiendo esa lógica. Es un absurdo constitucional, legal, que los fondos previsionales terminen financiando los despidos en la Argentina. Pero además te digo, ya te libero, Juan Manuel, sin marcha. Hay un compendio de legislación internacional al cual Argentina adhiere. Esta ley que está proponiendo, ¿cómo convive con esa situación? Me parece que la Argentina se enfrenta a los estándares internacionales de derechos humanos y de derechos fundamentales del trabajo con esta propuesta. Esta propuesta va a comprometer al Estado argentino por muchos años, inclusive va a comprometer al Estado argentino si quiere, por ejemplo, entrar en tratados internacionales de libre comercio. Digo, esto no solo compromete a los derechos laborales de los argentinos, compromete al Estado argentino de manera definitiva para volver al mundo democrático, si es que existe en el horizonte alguna posibilidad de volver al orden democrático mundial. Es cierto que el orden democrático mundial está en cuestión. Bueno, la Argentina se está sumando a ese cuestionamiento del orden democrático mundial. Bueno, Juan Manuel, dejamos... Conversamos siempre. Gracias. Ahí estaba Juan Manuel Ottaviano, abogado especialista en temas laborales. Ahora estamos sobre Diagonal Sur y la calle Perú, donde, bueno, como les decía en la entrada anterior, este es el lugar de acceso de los compañeros de los gremios. Por este lugar, ya todo lo que es Hipólito Yrigoyen, la vereda del Ministerio de Economía, todo el costado de la plaza está desbordado de organizaciones gremiales, de compañeros que han venido de distintos lugares del país, compañeros, en lo que es una jornada de lucha verdaderamente notable. Siguen llegando columnas, siguen llegando grupos, lo mismo sucedía en la Avenida de Mayo. Nosotros estamos acá en medio de lo que es un grupo de
de trabajadores, una columna de trabajadores de la Unión de Personal Civil de la Nación de la provincia de Santa Fe. Mi organismo es la Subsecretaría de Integración Sociourbana, ahora dependiente del Ministerio de Economía. Bueno, Integración Sociourbana atacó el gobierno de Milei, ¿no? La demonización y la destrucción de la Secretaría de Integración. Todo lo que condense trabajadores estatales, organizaciones sociales y territoriales, obra pública, bienestar ambiental para el pueblo argentino, sí, bajo ataque. Venimos en el Estado Nacional en particular muy ajustados, tanto en materia salarial como en materia de personal, y eso los compañeros lo viven en el día a día, lo viven en el cuerpo, lamentablemente. La importancia de frenar la reforma laboral, que es lo que hoy nos trae acá, a pesar de que eso no se traduzca en una movilización masiva, igual en este caso hoy por suerte lo es, pero bueno, ahora falta ver también, las negras también juegan, digamos, hay que ver qué pasa, si es esta la reforma que efectivamente quieren pasar, si le hacen modificaciones, qué hace el Congreso con esa reforma, y ahí se verá. ¿Tu nombre? Federico. Gracias, Fede. Acá tenemos otro compañero también de UPCN, en este caso sí, de Rosario. Rosario, ¿Cómo es tu nombre? Vicente. Vicente. ¿Venís desde Rosario? ¿De qué sector sos en el Estado? De salud. Igualmente nosotros ya estamos viviendo la reforma porque como no nos alcanza con un empleo, tenemos que buscar otro. Y yo en mi caso voy a trabajar a las ambulancias. Y ni te pagan. ¿Sabés cuándo? Yo recién cobré lo de noviembre. Eso en el sector privado. ¿Y cuántos años tenés de trabajador estatal? Y 15 años más o menos. ¿Y es la primera vez que te sucede una cosa así, de que no te alcance el sueldo de...? Yo creo que no soy el único. Estamos todos atravesados. Yo no quiero que piensen como yo. Pero quiero que piensen. Hay que despertar conciencia. Porque la crisis esta entrega del Estado, esta bronca contra el trabajador, nos va a perjudicar a todos. El 90% de los argentinos somos trabajadores. Somos de la clase trabajadora. Acá no hay clase alta y clase baja. Acá hay clase trabajadora y clase opresora. Ganamos lo mismo. ¿Cómo es la situación en la provincia en general? El gobernador es un asesino que se decía radical. Que en el narcotráfico hay montones de videos. ¿Qué puede esperar? Que te miente, que no hay seguridad. Matan todos los días 5 o 6 personas en Rosario, en cualquier lado, en una canchita de fútbol, en los barrios periféricos, en todos lados te matan. Mentira, bien de que no hay droga, todo se mueve por la droga en Rosario y en Santa Fe. Te hago la misma pregunta que le hacía al compañero de acá de Ciudad de Buenos Aires, también de PCN. ¿Cómo se vivió? ¿Notaste alguna diferencia, algún cambio en la actitud de los compañeros en este momento respecto de los meses anteriores en cuanto a la necesidad de movilizarse? Mirá, la desesperanza es lo que nos está marcando a nosotros. La gente no sale a ningún lado porque está desesperanzada, porque está angustiada, porque está triste, porque no llega a fin de mes. Nosotros en el hospital, si sobra pan, nos estamos repartiendo el pan entre los compañeros. Antes se llevaba la comida para los animales, para los perros. Ahora la llevamos para comer nosotros. Es desesperante esto. Y no tiene salida. O sea, es el precipicio la salida. Gracias. Bueno, nada, al contrario, gracias a ustedes. Es realmente notable, no deja de haber movimiento, cada vez está más apretado, más abigarrado este sector. Les reitero, estamos a 150 metros de la plaza aproximadamente, la cantidad de manifestantes es verdaderamente importante. Ayer en Infobae le hicieron una nota a este ser particular que se llama Peter Lamela. La verdad tiene un apellido propio para la rima, pero bueno, pero lo cierto es que el periodista le hizo una nota y vamos a escuchar todas las cosas que dijo el embajador de los Estados Unidos en la República Argentina. Hablando de los gobernadores, tengo entendido que usted estuvo en contacto con los gobernadores y que su idea es caminar las diversas provincias del país. Si lo tiene ya planificado, ¿cuál es su primer destino? ¿Y qué mensaje les transmitiría a esos gobernadores? Bueno,
me reuní con el gobernador Cornejo, muy buena gente. Yo creo que me invitaron a un festival de vinos. ¿Cómo se llama el festival ese? La vendimia. Vendimia. Entonces voy a eso seguramente, eso sí que voy a eso. Pero todavía no decidimos en qué orden, pero Córdoba es muy importante, Mendoza, todas las provincias son importantes. Y yo quiero recorrer las provincias. El otro embajador que estuvo aquí antes de mí fue a las provincias. Pero yo creo, yo voy a recorrer la provincia a conocer los gobernadores. Porque aquí no es solamente Buenos Aires. Los gobernadores importan, son clave. Y hay que negociar con los gobernadores. Hay que traer industria americana, industria estadounidense a las provincias. Y por eso tenemos que hablar con los gobernadores, porque el sistema federal aquí yo lo respeto, es muy importante. Y no es solamente hablar con el gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, pero tengo un deber y una responsabilidad a viajar a todas las provincias. Claro. Este señor Lamelas dice, vamos a viajar a ver a todos los gobernadores, confunde la fiesta de la vendimia, en realidad estuvo una muestra de vino, bueno, no importa eso. Pero, ¿qué es lo que van a hablar? Fíjense que habló de 2 gobernadores, Yarlora, de Córdoba, quizá junto a Santa Fe, las 2 provincias más importantes después de la provincia de Buenos Aires, o tan importantes, y habló de un adscrito a la Casa de Gobierno que es la provincia de Mendoza, lo cual hubo prácticamente una pueblada en Mendoza la semana pasada con la aprobación de la ley de aguas y de la minería, que pegaría un alto impacto en la calidad del agua en un territorio donde si hay algo que escasea es agua potable. Esto es, entonces decíamos al comienzo de esto, es que Estados Unidos ha vuelto a poner, sacó la vista que tenía o distribuyó la vista que la tenía puesta en las peleas con la OTAN, con Rusia, con el tema de Afganistán, Irak, Irán y todo eso, y revirtió la mirada hacia ciertos lugares de la América Latina. ¿Qué es lo que hay acá? Acá hay algo que Donald Trump tiene que tener en cuenta. Que, bueno, sin desprecio de ninguna naturaleza, él tiene para la mira de todo esto, ha perdido 2 países importantísimos. De los 500 millones de habitantes que tiene la América Latina, es decir, al sur del río Bravo, desde México a Ushuaia, de los 500 millones de habitantes que tienen, 200 millones tiene Brasil y 100 millones tiene México. 2 países que casualmente no tienen embajadores como Lamela, ni Trump se hace el loquito como se hace con el resto. Pueden festejar a Katz, pueden festejar Bolivia, pueden festejar el Paraguay, pueden festejar mucho la República Argentina porque el tercero que viene ahí es la República Argentina. Pero siempre hay algo en la República Argentina, que no les termina de salir. Hay algo que no les termina de salir. ¿Por qué? Bueno, algunos le dicen que es la historia del peronismo, la historia del sindicalismo, vaya a saber qué será, ¿no? Pero me parece que es un poco de todo eso. Pero no termina de hacerlos hocicar a estos negros de mierda que viven en el sur, ¿no?
en el sur más extremo. Pareciera ser que hay como una cosa anti-norteamericana y anti-cuestión, que por más que venga Milei y diga somos incondicionales Estados Unidos, después vienen, ven que las cosas en lo real y en lo concreto no lo pueden hacer. Hemos elegido para continuar el testimonio de una mujer, una trabajadora, que ayer, estando en la marcha, dijo esto como síntesis de lo que pasa en la República Argentina. Escuchémosla, una mujer del trabajo, escuchémosla. Ponele que vos le crees todo a este gobierno y vos decís sí, porque con esto entonces los empresarios van a contratar más gente. Ponele que le crees. Va a salir la gente que está en negro y puede entrar. Ponele que vos te estás creyendo esto. Decime cómo explicás que le saquen el presupuesto a la educación técnica. ¿Por qué harían eso? ¿Está comprobado que le sacaron el presupuesto? No hubo en el presupuesto ningún aumento para la educación técnica, no hubo plata para la educación técnica. ¿Qué inferís de eso vos? Bueno, yo infiero que esto es claramente una orden de afuera de este país tiene que frenar el crecimiento que traía, porque este es un país que puso satélites en el espacio. Claro. O sea, este es un país que competía, el CAREM, el ENVAP, o sea, toda la energía nuclear. Este es un país que competía. ¿Y cómo competía? Porque los pibes arrancan de abajo con la educación técnica. Vos desfinanciás la educación técnica, estás confesando que vos no querés que este país se desarrolle. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, más de un periodista cipayo o vendido o ensobrado no habla, no dice lo que dice esta mujer. Yo la escuché esta mañana y me pareció, digo porque los que estamos al frente de poniendo la cara, aquellos podemos ser sospechados, no sé, desde un lado o de otro, de cualquier cosa, pero digo, esto es un testimonio que aparece de una mujer agarrada al azar y que claramente, con una claridad asombrosa, bueno, esto, cuando yo le dije recién, hay algo que en la Argentina no pueden contra esta señora, no pueden contra la cantidad de pibes que siguen laburando para el CONICET, no pueden contra la cantidad de los manifestantes que se movilizan a través de sus organizaciones sindicales, no pueden contra aquel que dice, no, pará, ¿qué me estás haciendo? No, esto no va así. Contra los dirigentes sindicales, que lo podemos tachar de cualquier cosa, podemos marcar y decir, se hicieron millonarios, pero a la hora de la verdad, el gobierno dice, y acá no podemos entrar. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado en la historia de este país que sucedió y sucede esto? Y siempre existe la resistencia. Estábamos el día 26 de octubre realmente golpeados porque creíamos que iba a ser contundente, pero parece ser que, claro, este pueblo también esboza una crítica a esta crisis de representatividad. Parecía ser que todavía falta que un sector encarnado a través de alguien o de alguna, alguno o alguna pueda tomar las riendas y conducir los destinos de este país, volver a que la gente crea, porque la gente fue defraudada. Ustedes me dirán, el gobierno de Alberto Fernández al lado de esto es la maravilla. Sin embargo, no alcanzó, no sirvió. Muchísimas cosas se han hecho mal, otras se hicieron bien. Ahora, este sistema que propone el liberalismo y la ultraderecha en la Argentina no va a prosperar solamente con la sangre derramada.